La Unión Interestelar de Radio y Literatura presenta Nada dos veces en la Filich. Retransmitiendo desde Chihuahua en colaboración con Suba Atelier. Tenemos el honor de presentar a Christopher Domínguez Michael. Es un destacado crítico literario e historiador mexicano, conocido por su profundo análisis de la literatura latinoamericana y universal. A lo largo de su carrera, ha sido colaborador de importantes medios como Letras Libres, Nexos y El Universal, donde ha publicado numerosos ensayos y reseñas críticas. Entre sus libros más notables se encuentran Tiros en el concierto y Vida de Fray Servando, que reflejan su interés por la historia intelectual y la crítica literaria. Ha sido reconocido con diversos premios, incluidos el Premio Nacional de Crítica Literaria. Su obra abarca una visión aguda y erudita de las letras contemporáneas. También tenemos el agrado de presentar a Gonzalo Geraldo Peláez. Él es un editor, como también a Pedro Mena Bermúdez, es poeta y ensayista. Bienvenidos. Soy el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias, Christopher, gracias, Gonzalo. Yo estoy un poco aquí de sobra porque los editores siempre sobramos en las mesas de presentación. Y como no dejamos dejar solo aquí a Christopher, voy a permitirme leer la nota de los editores, dado que yo estoy aquí en mi papel de editor. Bueno, comentar antes una pequeña anécdota. Tuvimos el gusto de relacionarnos con Christopher, primero como lectores de mi caso, y posteriormente en la publicación de la primera edición de La Palabra Quebrada de Martín Serra. Él de manera generosa nos hizo el favor de escribir el prólogo a esa edición mexicana. Y descontentos Gonzalo, Raúl y yo con el resultado de ese trabajo, no había manera de volver a hacer una edición de La Palabra Quebrada. Por cuestiones de derechos, por cuestiones, el editor ya murió, buen tipo, pero ahí nosotros no regresa. Entonces, pero nos quedaba escritorio, una tarea pendiente. Y quisimos nosotros sanar aquellas fallas no propias, pero por eso fue que Gonzalo, que es un especialista en Martín Serra, nos ayudó con las gestiones para hacernos de los derechos de ese libro. Y para no hacer más extenso mi comentario, voy a leer esta nota, que es muy breve. Escritorio de Martín Serra fue publicado por Galinos Andante y por Tajamar Editores. Entre la primera y la segunda edición impresa hay casi 30 años de distancia. De ambos tiros se dice en Chile, solo circulan poquísimos ejemplares en librerías de segunda mano. Esta circunstancia, además de cierto fervor, nos ha motivado para reeditar por tercera ocasión Escritorio. Pero ahora en tierras mexicanas, donde el de Antofagasta tiene y tendrá lectores cautivos de su prosa ensayística. La presente edición difiere de sus dos antecesoras en algunos detalles que no sobra mencionar. Se enriquecieron las notas al pie del propio Serra, es decir, se abundó, previa consulta, en las referencias bibliográficas de fuentes francesas, italianas y alemanas, anotando, en la mayoría de los casos, sus respectivas traducciones al español. También se cosecharon los fragmentos citados en las lenguas ya mencionadas con traducciones solventes al español, de las cuales se da noticia. Además se tradujeron del francés y del italiano, gracias a Domingo González y a Juan Carlos Vergara, aquellos fragmentos de los cuales nos fue imposible rastrear una edición española, utilizando las abreviaturas NE para indicar
cuando se trata de una nota de los editores IT y NE para los casos de traducción y nota de los editores. También, por supuesto, las pifias y erratas ortotipográficas detectadas fueron corregidas. Apelamos, como se hizo en la edición mexicana editada por Gonzalo y su servidor, a que un homólogo del CERDA escribiera para escritor en una presentación, la cual de muy buena gana redactó Víctor Barrera Enderle, hoy director de la Capilla de Concilio. Sería jactancioso afirmar que la presente edición es definitiva. Parafraseando al mismo Cerda, podríamos decir que nosotros, como editores, nos reconocemos en la angustia o en el terror del acto de cerrar una edición, porque conscientes del juego interminable de editar, siempre se conoce la insuficiencia de cada jugada. Firman Raúl Carán, Gonzalo Geraldo y yo. Le cedo el micrófono a Gonzalo y le reitero mi agradecimiento a Christopher. Vamos a dar el primero a Christopher. Puede ser Pedro, puede ser primero Christopher y después que sea Christopher primero. No, tú primero. Sí. ¿Aló? Sí. Buenas noches, muchas gracias por venir a la primera presentación de la edición mexicana de escritorios de Martín Cerda. Voy a hacer una pequeña semblanza de Martín Cerda porque yo creo que la mayoría del público mexicano no conoce a este ensayista y más que ensayista, crítico literario. Martín Cerda, para mí y también para muchos lectores, creo que es el más importante crítico literario del siglo XX chileno, o de la segunda mitad del siglo XX chileno, y que publicó en vida tan solo 2 libros, que son La palabra quebrada y Escritorio, porque su obra está desperdigada. Yo creo que son más de 2000 columnas, artículos, reseñas, tanto en diarios como revistas, ya que, digamos, en el siglo pasado la actuación del intelectual público o del escritor era en la prensa, digamos, en diarios y revistas impresas. Era el espacio de discusión y el espacio de sociabilidad literaria de nuestras naciones jóvenes y también de las naciones, digamos, metropolitanas, digamos, Estados Unidos y Europa. La vocación de Martín Cerda para con la literatura y con la crítica es de temprana data. Él ya en el liceo, en su formación en los padres franceses y luego en el Instituto Barro Arana, fue de una lectura, digamos, gigantesca. A mí me tocó la oportunidad también de, como he editado y he trabajado en la obra de Cerda, unos diarios de Martín Cerda que se llaman Precisiones, y donde refiere a sus lecturas de, por ejemplo, de los volúmenes de historiadores liberales chilenos. Son historiadores liberales positivistas y que escribir sus historias de Chile son tomos y tomos y tomos. Y él era o sea, que a los 15 y pocos años leía eso con fruición. Incluso él, cuando ingresó a estudiar Derecho, obviamente porque era la carrera, digamos, liberal humanística, digamos, más prestigiosa, porque estudiar, ser profesor o, digamos, podríamos decir que es poca cosa, o ser maestro. Entonces él cuando estudió Derecho, el profesor que hacía un bibliófilo y también historiador, Guillermo Feliu Cruz, le dijo que por qué no se dedicaba, porque se estaba perdiendo estudiando Derecho, y por qué no se dedicaba a la historia. Pero los caminos de Martín Cerda fueron también contrarios, digamos, al mismo ejercicio, al ejercicio de las leyes. Se cuenta una anécdota. Alfonso Calderón, un compañero de su generación, poeta y también narrador, o sea, cronista, poeta y cronista, que a fines de los años 40, porque esto
un autor de la generación del 50, nació en el año 1929, contemporáneo sería en este caso de Juan García Ponce, ¿no? Para que ubiquen al pueblo mexicano. En las discusiones que habían en las discusiones, digamos, acaloradas en la universidad, digamos, las discusiones políticas era un ave rara porque él sacaba a colación a Ortega y Gasset y Paul Valéry. Obviamente que a los dirigentes estudiantiles y al público politizado eso no les interesaba. Y él no egresó de Derecho y se fue a estudiar a París, a la Sorbona, Derecho y Filosofía, donde asistió a las clases de Gaston Bachelard, Jean Hippolyte, Jean Wall, entre otros. Y también tuvo una breve temporada, 2 meses, que fueron muy importantes para él, para una de sus obsesiones, que son las ruinas. Estuvo en Berlín. Y para él eso marcó profundamente igual un poco su escritura y también sus temas, digamos. Es algo que también señala Christopher en el prólogo que hizo La Palabra Quebrada, que señala que Escritorio es una colección o enciclopedia de ruinas majestuosas, digamos. Y esas ruinas majestuosas son las ruinas, en este caso, de la cultura europea, digamos, porque él siempre también fue refractario y tuvo también cierta hostilidad, digamos, en el medio local. Fue porque en los años 60, 70, igual de mucha politización, él hablaba de los autores de la entreguerra, no sé, hablaba de Lukács, de Junger, de autores muy raros también, como, no sé, fue uno de los primeros en reseñar la obra de Pierre Drew La Rochelle. O sea, primero fue Sur y después Martín Cerda. Entonces él siempre decía en la revista PEC, una revista de mediados de los años 60, un semanario de política, arte y cultura, o sea, política, economía y cultura, que fue dirigido por Marcos Chamúdez, un ex dirigente socialista y después que fue un ferviente anticomunista. Entonces, pero la sección de arte, de crítica de arte, crítica de cine, crítica literaria era espléndida. Entonces Martín Cerda, siempre Marcos Chamúdez le reclamaba por qué no escribía de la contingencia. Entonces él decía que para entender lo que estaba sucediendo en Latinoamérica había que revisar las discusiones más que como recientes de europeas, digo. O sea, decía que lo que sucedió en el periodo de la entreguerra europea podíamos dilucidar un poco lo que vivía el presente histórico de Latinoamérica. También algo que me gustaría como añadir respecto a su biografía es que, bueno, esta misma, o sea, respecto a su temprana, digamos, vocación por la crítica y también especialmente por traer autores que eran más que desconocidos en un medio muy provinciano, porque en el caso, voy a dar el ejemplo, él cuando volvió de su estadía europea, que fueron aproximadamente 4 años, del 51 al 54, él llegó con ofreció 3 traducciones a la editorial Zigzag, que era como el Fondo de Cultura Económica Mexicana, un homólogo, la editorial más importante en Chile. Y ofreció 3 traducciones, la del grado 0 de la escritura, que es muy fresco de Barthes, que es del año 53, el elogio de la filosofía, que es el discurso de incorporación de Merleau-Ponty, que es del 51, y El Dios cautivo, de Lucien Goldman, que también es del 50 y pocos. Y obviamente no sabían quién eran estos señores, digamos, y también porque en Chile la discusión era la querella sobre el criollismo. En este caso, digamos, del naturalismo, digamos, era la querella, que había una querella entre Manuel Vega y Ricardo Larcham, que son 2 importantes críticos literarios. Entonces también ese es el lugar donde estuvo Martín Cerda, digamos. Igual siempre fue
como algo que él se definía como un francotirador, digamos, como un outsider, digamos. Y también otra como contexto adverso es que ya desde la generación del 50 en adelante hubo una profesionalización creciente de los escritores. Y él nunca terminó sus títulos no terminó la universidad, digamos. La única vez que pisó la universidad fue para dictar un taller de crítica literaria, que lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 73. Y bueno, y para comentar otro como episodio biográfico que es muy importante, fue su estada en Venezuela, a mediados del año 60 y a mediados del año 70, donde ahí colaboró con la nueva generación crítica, digamos, que son como los herederos de Mariano Picón Salas, que también para Martín Cerda es un autor muy importante, tanto y con Ortega y Gasset, digamos, porque podríamos decir que su estela ética y también político-literaria es la libertad conservadora. Yo con los años de estudio creo que ese es como su lugar o su filiación, digamos, para poder ubicarlo. Y allí su gran amigo fue Guillermo Sucre, digamos, que fue el gran poeta y ensayista venezolano, un animador de la cultura, digamos, latinoamericana desde los años, fin de los años 50 hasta su muerte. Entonces él colaboró en el suplemento literario El Nacional, donde publicó allí más de casi 200 columnas, reseñas, que esperemos que la Biblioteca Nacional de Chile publique. Estaba en sus planes, pero por razones de presupuesto y también porque sigue siendo Martín Cerda en Chile un autor de culto, porque tiene pocos lectores. Creo que es un buen lugar que tenga selectos y aristocráticos lectores, ya que el ensayo creo que es un género menor, en el sentido de que marginal incluso más que la poesía, digamos, porque no se vende, digamos. Entonces estuvo esa primera estada y después participó en el Consejo Editorial de Monte Ávila, digamos que en la época dorada de esa editorial. Y me gustaría como mencionar también dos episodios de su biografía que también marcan como un cierto signo trágico. Este mismo libro, Escritorio, su primera edición, que se publicó en Galinos, una pequeña editorial que dirigía David Turkeltau, un poeta, donde en esa editorial siempre publicaron los sermones de Parra. Entonces, igual una editorial especial que publicaba poesía. Pero inicialmente este libro iba a ser publicado como la filial de Bruguera en Chile. Y lo que pasó es que todos los ejemplares que se imprimieron estaban en bodega y se inundó la bodega. Entonces, obviamente, que ahí David Turkeltau, que era amigo de Cerda, hizo como esto de sacar el libro. Y el segundo episodio que también me gustaría comentar es cuando él fue becado por la Fundación Andes para hacer su como trabajo de investigación en Punta Arenas, que era el extremo sur. Y él estaba ahí desarrollando 4 obras. Un libro como sobre la bibliografía de Barthes, un libro sobre Montaigne y el Nuevo Mundo, un libro sobre los viajeros del extremo sur del siglo XVI y XVII, y otro libro sobre como 10 ensayistas claves, que sería pasando por, no sé, Montaigne, Bacon, Adorno, Lukács, Barthes. Y él, en su viaje a Santiago, entre ida y vuelta entre Santiago y Punta Arenas, le llamaron por teléfono y le señalaron en la casa de huéspedes donde él estaba residiendo en Punta Arenas, se incendió. Se incendiaron todos sus manuscritos y gran parte de su biblioteca. Y eso afectó profundamente a Martín Cerda, y a los 2 años falleció, digamos. Entonces también tiene este signo trágico, digamos, Martín Cerda. Esa es como mi breve semblanza, igual algo desordenada, espero que me disculpen,
digamos, de la vida de Martín Cerda, consagrada en este caso a la crítica. Y respecto a escritorio, solo voy a dar algunos algunos tópicos que están presentes en este libro, en este fragmentario, donde creo que son tres puntos que me gustaría subrayar. Uno es que en uno de los pasajes, en uno de los fragmentos de escritorio, que son reescrituras de reseñas o ensayos o de críticas durante su vida como crítico, o sea, desde mediados de los 50 hasta mediados de los 80. Entonces lo que hace es un trabajo de reescritura en este escritorio, donde ahí da una definición de su labor. Él dice que son trazos de un pensamiento sobre la literatura. De allí que le venga bien el ensayo de colección o enciclopedia de ruinas majestuosas, digamos, donde acá se presentifica la vida o la biografía de un lector. En escritorio uno puede encontrar disquisiciones respecto a la arquitectura o el espacio de la casa, hasta comentarios sobre el libro de Thackeray sobre los snobs, libros, digamos, que sobre libros de Mario Praz, sobre los libros de los autores de la Revolución Conservadora alemana, sobre las máscaras, sobre los diarios de vida, entre otros, digamos. Y también, como el título de este libro de miscelánea o de reescrituras, es la puesta en valor de la mesa de trabajo del escritor. Y como bien señala en el prólogo Víctor Barrera Enderle, citando a Alfonso Reyes, el museo privado del escritor, digamos. En este caso, donde se dejan entrever entre todo este cúmulo o acumulación de lecturas, digamos, las aflicciones, las penurias, también las alegrías, digamos, de Martín Cerda, como también el cambio de época, porque Martín Cerda, como todos los grandes ensayistas del siglo XX, son diagnosticadores, digamos. Algo que puede ser muy chileno, pero también creo que se puede analogar con lo que estaba pasando en todo nuestro continente. Él ahí en un momento recupera unas reflexiones que hizo en los años 50 sobre la crisis como político-institucional. Entonces él decía que ya a fines de los 50, cuando termina el gobierno de Ibáñez del Campo, que era un militar, ya había había una devaluación de los partidos políticos, digamos, y que eso obviamente iba a conducir a la Unidad Popular, digamos, que Martín Cerda fue bien crítico de la Unidad Popular, porque para él el ascenso del autoritarismo, la barbarización en este caso de la misma política, y que también su consumación fue la dictadura. Entonces también él era muy, digamos, agudo en su análisis, digamos. Creo que eso también nos puede servir para entender los procesos, digamos, sociopolíticos que había en el continente. Y por último, lo que ya había señalado, que uno hace una especie de fenomenología y también heurística de la literatura a partir de la escritura, y considerando la escritura siempre como reescritura y también autoanálisis. O sea, uno en todos los pasajes
escritorio ve a un lector escribiendo. Y de allí que exponga su mesa de trabajo, sus herramientas, en este caso sus ideas e impresiones. Eso me gustaría como... Y ahora darle la palabra a Cristo. Buenas noches. Bueno, yo creo que el trabajo que han hecho Gonzalo y Pedro estos últimos años en la recuperación de la obra de Martín Cerda es ejemplar, y para eso estamos los que nos dedicamos a la literatura, para ir, como decía Santander, recorriendo el campo de batalla, recoger a nuestros muertos y a nuestros heridos. Yo acabo de pasar por un puesto y vi un libro de un crítico literario francés que no conozco. Lo compré de inmediato, me costó 20 pesos y sé que si no lo hago yo es probable que no lo haga nadie. Y bueno, ese es el trabajo de nosotros, estar rescatando estas figuras que obviamente están condenadas, salvo momentos muy especiales de la historia, a estar en la oscuridad o entre la luz y la sombra, y que son obras absolutamente meritorias que explican muy bien la época por la que pasaron. Cuando a mí me invitaron a leer, yo lo conocía vagamente a Martín Cerda, pero cuando a mí me invitaron a leerlo para prologar La palabra quebrada, me quedé muy asombrado de lo representativo que era Martín Cerda de la literatura del siglo XX y de la cultura crítica del siglo XX. Y no en balde, uno de sus mejores amigos fue Guillermo Sucre, el crítico venezolano, con quien, como ya se dijo aquí, compartió el exilio o el éxodo en Venezuela, en la época de oro de Venezuela, cuando el santo y seña de aquel país no era solo el petróleo, sino la editorial Monte Ávila. Entonces, cualquier persona que lea tanto La palabra quebrada como Escritorio se va a encontrar con un lector que estaba leyendo lo que era importante en el siglo XX y que sigue siendo importante desde el siglo XXI. Hoy día en todas las universidades del planeta se lee, se relee, se traduce, se difunde a Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que es probablemente el crítico literario del siglo XX que más ha influido en el siglo XXI. Bueno, cuando empezó a ser traducido al francés y al español, ahí estaba el chileno Martín Cerda para leerlo y para discutirlo. También estaba ahí para cerrar la discusión que había abierto y que significó de alguna manera la muerte de la crítica literaria marxista Georges Lukács. Y Martín Cerda entró en conflicto con la crítica imperante en la Francia de su juventud, que era la crítica postestructuralista, y dejó páginas esenciales, muy legibles, sobre Roland Barthes. Entonces no estamos hablando de ningún marginal, ni ninguna figura secundaria. Yo no sé si sea el crítico literario chileno más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero es muy probable que esté entre los 5 o 6 críticos literarios más importantes de todo el siglo XX. Y el hecho de que llegue tarde no me preocupa, porque en realidad no pienso que llegue tarde. Yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a medir la existencia literaria mucho más allá del imperio que nos imponen las novedades editoriales, que pasan y desaparecen. Estamos en 2024. Martín Cerda murió en 1991. La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos ya estábamos en el planeta, y su obra se está leyendo.
ahora a 40 años o 35 de la muerte del autor, que es el tiempo que yo no tenía en venir a Chihuahua. Entonces no hay no hay tardanza, siempre es el momento oportuno para leer autores tan importantes. Por cierto, este año a principios murió el que era el escritor chihuahuense más importante de México, Jorge Aguilar Mora. Y pues yo espero que si organizan algo antes de un año me inviten, yo me apunto. Es muy importante que otro ensayista como Jorge reciba el homenaje de la lectura, empezando por la de sus paisanos. Cerrado este paréntesis, Martín Cerda fue también un crítico, y eso es lo que lo hace más singular, porque en los 70 pues sí era muy fácil empezar a leer las traducciones del Duque de Alba de Walter Benjamin, o entrar en contacto con la obra de Roland Barthes, que se editaba en español casi inmediatamente después de que aparecía en francés, pero no era tan común que un crítico literario latinoamericano se enfrentara a la obra de Alfonso Reyes, que en esa época estaba totalmente olvidado, o reivindicarse a un venezolano como Mariano Picón Salas, o estuviera leyendo a un autor que tampoco estaba de moda en los 70s, que es José Ortega y Gasset. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a Martín Cerda que la conexión con la literatura extranjera, con las corrientes literarias contemporáneas, con las actualidades que importaban e importan, pero además el cuidado, la curaduría, como se dice ahora, porque cuando Eduardo Antonio Parra y yo éramos jóvenes, eso nada más lo usaban los pintores. Bueno, pues ahora que hay curadores literarios, qué importante fue que Cerda se ocupara de estos autores latinoamericanos que son absolutamente indispensables para entender lo que está pasando ahora. Todos estamos medio viejos, pero no tanto como para no encontrar en estos autores que podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos, o hasta nuestros bisabuelos, claves para entender el presente. Entonces yo creo que Cerda es una figura literaria muy completa. Yo me como las uñas por leer la parte que no conozco de su obra, que es la propiamente chilena. Y bueno, estoy seguro que se harán los esfuerzos para que esto salga, como ya han salido estos dos libros en varias ediciones, en España, en Chile y en México. Finalmente, desde luego yo me siento orgulloso de, sin saberlo, ser un crítico literario que ha tratado de hacer cosas como las que en el pasado hizo Martín Cerda. Y de alguna manera Martín Cerda era una sombra que estaba en mi vida, pero yo lo ignoraba. Cuando Martín Cerda muere en 1991, yo ya formaba parte de la mesa de redacción de la revista Vuelta. Y en un número que yo obviamente debí leer, apareció el epitafio, la oración fúnebre que redactaba para Cerda Guillermo Sucre, que fue un crítico venezolano al que nunca conocí personalmente, pero que fue profundamente estimulante para mí en mi formación, no solo porque lo leí, sino porque me honró con una correspondencia con él. Bueno, resulta que en un número de Vueltas que yo seguramente tuve en la mano y anduve paseando por mi barrio, venía esta oración fúnebre dedicada a Martín Cerda, texto que o yo no leí, o leí y olvidé, y con el que me vine a reencontrar como quien se encuentra con un objeto precioso en la sala de su casa y no lo había visto, gracias a nuestros amigos que han publicado a Martín Cerda. Yo creo que lo esencial ya se hizo, que sacar a este autor del olvido, ponerlo en las librerías. A mí no me importa que tenga 5, 6, 7 o 15 lectores, porque esos 5, 6, 15, 7 lectores, los que sean,
son los que hacen la posteridad a un crítico literario. Son los que van a permitir que su memoria permanezca, y entre estas pequeñas recuperaciones es como se crea, no hay otra manera, la tradición crítica. En el camino mis amigos me venían diciendo de las consabidas dificultades que significa editar literatura, editar crítica literaria. Pues sí, es difícil, cuesta dinero, no hay dinero, todos lo hemos pasado, unos más, otros menos, pero para eso estamos aquí en Chihuahua hoy, para hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Martín Cerda se va a leer, se va a quedar, soy optimista, y se van a llevar el mérito inmenso de haberlo redescubierto quienes lo han hecho. Entonces, para mí es un privilegio haber participado en esta recuperación de Martín Cerda, que debí emprender hace muchos años cuando era yo un joven reseñista en Vuelta, pero se me fue el avión. Pero bueno, recibí la recompensa de poder participar tanto en el prólogo que escribí en La Palabra Quebrada como en esta presentación de esta noche. Y bueno, esperar que se sigan juntando los lectores, seguir esforzándonos en que su obra se divulgue, y yo me quedo tranquilo porque yo ya hice mi contribución, obviamente quisiera hacerla más grande, en la fijación de Martín Cerda entre las figuras claves de la crítica literaria latinoamericana del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, ahora, si es que el público tuviera alguna pregunta, algún comentario, una observación, va a ser bienvenido. Bueno, si no es así, bueno, la invitación es a que los pocos lectores y también dignos lectores de esta obra editada acá en México se acerquen a los editores de Sauvage, o también inviten a sus amigos, colegas, a que aprovechen que hasta el domingo van a estar disponibles en los pasillos las publicaciones de Sauvage. Entre ellas está Escritorio de Martín Cerda. Y bueno, y cualquier cosa, si es que saben de otros jóvenes lectores que estén interesados, y que muchas veces uno sabe que uno cuando joven no tiene la lana, como se dice acá, o el dinero. Está en Chile hay un proyecto que se llama Memorias Chilenas, donde se ha digitalizado parte importante de la literatura del siglo XIX hasta hoy. Y allí pueden encontrar los libros póstumos de Martín Cerda, que reúnen parte de toda su papelería dispersa. Entonces también alguien que no puede también acceder en la web hay 2 libros de Martín Cerda para descarga gratuita, así que también las facilidades tecnológicas van a permitir conocer como decía, a Christopher, a uno de los grandes críticos latinoamericanos del siglo pasado. Y bueno, agradezco a Pedro, a Raúl y también a Christopher, y también a la Feria de Chihuahua por haber aceptado, digamos, esta invitación, digamos, a leer a un crítico y a un ensayista para mí, digamos, entrañable, digamos, que ejemplo, a mí me marcó como lector y también como editor, y ahora, digamos, escritor. Y bueno, eso. Quiero decir algo. Bueno, siempre se aprende algo en estos viajes. Hace rato me dijeron que Martín Cerda tiene fama de quebrar editoriales. Bueno, creo que los críticos literarios en general estamos para molestar a los autores, pero también, ahora lo veo con claridad, para quebrar a las editoriales, y hay que empeñarnos en seguirlas haciendo quebrar. Yo hace 10 años publiqué un libro en Francia, del cual el primer año se vendieron 87 ejemplares. El segundo, como 20, de los cuales 5 los compré yo en Amazon porque me daba vergüenza, y ya después no he vuelto a preguntar, supongo que ya lo picaron.
pero la primera vez fui con el dueño de la editorial y pues, con mi hojita que me había dado la señorita de las ventas, casi pedirle perdón o decirle cuánto le debo. Lo vio y me dijo, no, esto no es problema tuyo, esto es problema de nuestra época. Que te vaya bien, diviértete. Y ya me salí muy contento, ¿no? Y me dijo que, por ejemplo, Valéry Larbaud, el gran crítico francés de principios del siglo XX, vendía cantidades similares de ejemplares. No es que me esté comparando con él, pero bueno, la crítica literaria nace enemistada de principio, de raíz con el mercado. Nunca vamos a aprender a vender muchos libros, excepto que nos adopte algún profesor universitario y lo pida como bibliografía, entonces ahí sí ya van a subir ustedes de nivel económico. Mientras eso, pues a seguir chambeando, ¿no? Gracias. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.